Adelantamos nuestra sección de Eusko Ikaskuntza este lunes 8 de marzo para hablar sobre una pionera del feminismo en nuestro país. Una mujer no demasiado conocida, pese a tratarse de una figura destacada en la conformación de la personalidad colectiva femenina y en los inicios del movimiento de las mujeres a comienzos del siglo XX. Nos referimos a la donostiarra Benita Asas Manterola, maestra de formación, escritora y propagandista del feminismo. Una de las primeras voces que se alzó reclamando la igualdad de derechos jurídicos y políticos. Hace pocos meses ha visto la luz la primera biografía dedicada a Benita Asas, un libro que nos invita a hacer un completo recorrido por su vida y también por la lucha de mujeres que desde visiones muy diferentes trabajaron en tiempos difíciles por una mayor justicia social y por la igualdad entre los sexos. Este es el libro, la propuesta que nos trae hoy Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva, una propuesta ad hoc para la fecha, ¿verdad? Totalmente. Y de un libro estupendo del que es autora María José Villa Rodríguez. Arratsaldeon, María José. Arratsaldeon, Juan. Doctora en Historia Contemporánea por la UPV y máster en Igualdad de Género por la Universidad de Castilla-La Mancha. María José es investigadora en el Departamento de Historia Contemporánea de la UPV y además profesora de la UNED. Sus líneas de investigación se centran precisamente en el estudio del movimiento feminista en España, utilizando, como en este caso, la biografía como método de análisis. Recordarás, Eva, que María José nos visitó en este mismo espacio a finales de año y anteriormente también. Yo creo que es la tercera o cuarta vez que está con nosotros para hablar sobre distintos aspectos de la mujer vasca en tiempos modernos. La última, que recuerdo, la de diciembre, fue cuando charlamos en torno al libro Mujeres de Vanguardia en Bilbao, uno de cuyos capítulos precisamente estaba dedicado a Benita Asas Manterola. De modo que empezamos a situarnos, María José, un poco al personaje, porque decimos que es donostiarra, que nació en San Sebastián en 1873, en plena Segunda Guerra Carlista, y sin embargo, pues aparecía en vuestra antología entre las mujeres de vanguardia en Bilbao. Sitúanos, por favor, en sus orígenes familiares y en su formación y trayectoria profesional. Bien, Benita Asas, como has dicho, nació en San Sebastián en 1873. Su madre era guipuzcoana y su padre era cántabro. Sé que era de Colindres. La familia Asas Manterola, una vez que nace Benita Asas, sobre 1880 más o menos, se traslada a Colindres, a Cantabria, porque su padre era funcionario y pasó a trabajar en el ayuntamiento de Colindres. Durante esta corta etapa en la que estuvo en Cantabria, Benita Asas estudió magisterio y en 1897 se aprobó los exámenes en la Universidad de Valladolid como maestra auxiliar de párvulos, y ese mismo año sacó también la oposición y se trasladó a Bilbao, pidió la plaza en Bilbao, y la familia Asas Manterola también se trasladó a Bilbao. Benita Asas trabajó en las escuelas Concha entre 1898 y 1902 como maestra auxiliar de párvulos. Y una vez, en 1902, decide marcharse a Madrid. Saca la plaza en Madrid como maestra y empieza su trayectoria profesional en la capital, en Madrid. Hasta el momento que es depurada, en 1938, Benita Asas trabajará en el mismo colegio, un colegio público madrileño del centro de Madrid, y también trabajará por las tardes dando clases a mujeres en las escuelas nocturnas que en aquella época habían empezado a funcionar, y se trataba de dar clases y de alfabetizar a las mujeres adultas. ¿Está relacionado su trabajo como profesora, su labor pedagógica, con su lucha feminista? Yo creo que está íntimamente ligado, pero porque también conocemos que muchas mujeres, muchas maestras también emprendieron este camino para luchar por los derechos y por la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Benita Asas Manterola, dentro de su trayectoria más como maestra, podemos destacar que bebió de teorías pedagógicas que en ese momento, a principios del siglo XX, estaba muy en boga y fueron muy importantes, ¿no? Teorías que además lo que buscaban era la igualdad en la educación entre los sexos, es decir, entre niños y niñas, y también mejorar las condiciones de los niños dentro de la escuela, tanto las condiciones materiales como emocionales.
Benita Assas publicó 3 libros sobre la educación, sobre pedagogía. En 1910 publicó Dios y el universo, que es un libro que trata sobre o que aborda la educación igualitaria entre niños y niñas. En 1914 publicó la pedagogía para la paz, que es un libro que pretende introducir dentro de las aulas una pedagogía basada en la paz y por lo tanto de buscar a los niños y a las niñas que ese sentimiento bélico que en ese momento, en 1914, se estaba viviendo en toda Europa, pues intentar erradicarlo desde la niñez, ¿no? Y luego en 1925 también escribió Manera práctica de enseñar el lenguaje materno en las escuelas nacionales de primera enseñanza, que también es un libro pedagógico. Y además, en 1911 creó el Desayuno Escolar, que es una institución que estuvo funcionando hasta 1932, que procuraba recaudar fondos para dar de desayunar a los niños que iban a las escuelas, porque muchos de ellos iban sin tomar ni el primer alimento, ¿no? Todo esto que nos dice, bueno, pues que Benita Assas tiene 2 líneas, pero 2 líneas que están muy comunicadas, sobre todo porque ella lo que intentó fue contribuir a mejorar las condiciones materiales y morales y de existencia de 2 grupos muy desfavorecidos, las mujeres y los niños. Uh-huh. Y respecto a las mujeres, María José, cuentas en el libro que en la España de los primeros años del siglo XX más o menos se estaba admitiendo que la mujer no tenía por qué quedarse recluida en el hogar y que, bueno, podía corresponderle un lugar, una posición social. En cambio, lo que sí se rechazaba y contundentemente era que pudiera alcanzar la igualdad de derechos jurídicos y políticos, lo cual era visto como una cosa de radicales sufragistas, que entonces era un espantajo lo de hablar de sufragistas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se situó Benita en esta disyuntiva entre feminismo social y feminismo igualitario? Bueno, hay que decir que este feminismo social, esta maternidad social, que se empieza a hablar de ello a principios del siglo XX, bueno, es una iniciativa que nace sobre todo desde la Iglesia Católica, ¿no? Y lo que se intenta con este feminismo social es acotar, ¿no? Y dirigir las aspiraciones de las mujeres hacia aspectos que ellos consideraban más aceptables. Es decir, la mujer, si tenía que salir de casa, bueno, pues que estuviera realizando labores que ya las hacía en casa, es decir, esta maternidad social, ¿no? Entonces, lo que se buscaba es que las mujeres solamente actuasen en ciertos aspectos de la vida, ¿no? En cambio, Benita Assas lo que defendió desde el primer momento fue un feminismo igualitario, ¿no? Ella lo que decía era, bueno, las mujeres tienen que, lo primero de todo, conseguir el derecho a voto, es decir, entrar dentro de la vida política para poder influir dentro de ella y para subvertir todas las situaciones de desigualdad que estaban viviendo esas mujeres. No entendía y no aceptó este feminismo social, es decir, es válido, está bien, pero hay que dar un paso más. Sí, curiosamente por ello María José le llamaron casi como que era una Lenin femenina, cuando en realidad era una mujer católica y conservadora. Muy católica, Benita Assas era muy católica. También es verdad que, como habrás visto en el libro, hay un desencanto de Benita Assas con la Iglesia Católica, que desde al principio empieza a tener, o sea, intenta que esas 2 vertientes, ¿no? Esa visión de la Iglesia de la mujer y su visión de una mujer moderna, ¿no? de la igualdad, consigan entablar una conversación y que sea productiva, ¿no? Pero no lo consigue y al final, bueno, pues acaba bastante desencantada, aunque sigue siendo católica. Uh-huh. Benita defiende el llamado feminismo consciente frente al feminismo inconsciente. ¿Qué nos plantean ambos términos y qué nos descubren de la mentalidad de la época? Bien, a principios del siglo XX hay varios discursos o varias formas de abordar el feminismo y sobre todo desacreditar el feminismo. Una de ellas, bueno, es la que ha comentado Juan también, ¿no? Es desacreditar mediante el desprecio hacia estas mujeres, ¿no? Sobre todo se las ataca físicamente, ¿no? Que son feas, que son marimachos, que son demasiado masculinas. Por otra parte, también hay un discurso ahí que es muy potente, que es el médico científico, ¿no? Que lo que intenta es, bueno, dar
un carácter científico a esa desigualdad entre hombres y mujeres y sobre todo a la inferioridad intelectual de las mujeres, ¿no? Y por otra parte es este otro discurso, el del feminismo inconsciente, que es igual más civilino, más no es tan lacerante como los otros, ¿no? Pero lo que dicen, sobre todo eran hombres, ¿no? Que los que tenían este discurso lo que decían era, bueno, que mujeres notables había habido muchas a lo largo de la historia. Ponían como ejemplo, pues bueno, Santa Teresa de Jesús, Isabel la Católica, es decir, mujeres que no habían tenido por qué organizarse ni por qué tener reivindicaciones feministas, pero que habían sido importantes. Por lo tanto, no hacía falta este movimiento feminista, porque las mujeres que tenían que sobresalir, sobresalían. No hacía falta ningún tipo de movimiento igualitario, ¿no? Benita Assas, en cambio, lo que decía era, bueno, o sea, que el feminismo tiene que ser un feminismo consciente, un feminismo militante. En el momento en que con las ideas ilustradas, la Revolución Francesa se pone el acento en el individuo y en los derechos del individuo y del ciudadano, y ahí se discrimina al 50% de la población. En ese momento es cuando las mujeres toman conciencia de pertenencia a grupo, porque antes de eso no había ese grupo, ¿no? Eran clases sociales. Entonces, una vez que las mujeres toman conciencia de esa pertenencia a un grupo desfavorecido, tienen que empezar a luchar y tienen que empezar a organizarse para reivindicar sus derechos. Entonces, tiene que ser algo consciente, tiene que ser algo que realmente estén ejerciendo esa movilización y esa búsqueda de sus derechos, ¿no? Mientras que un feminismo, Santa Teresa de Jesús, por muy maravillosa que fuera escribiendo, bueno, pues no tenía ningún tipo de rasgo feminista, ¿no? Uh-huh. Y en esa actividad, pues Benita se implicó desde comienzos del siglo y llevó a cabo iniciativas muy importantes. Tanto es así que, bueno, pues 1913 está considerado un año clave para el feminismo en España, en buena medida por cosas como la conferencia que dio en el Ateneo de Madrid o la creación de la primera revista, El Pensamiento Femenino. Ayúdanos a valorar esto, María José. Bien, Benita Assas ya, o sea, llevaba ya un tiempo escribiendo en revistas pedagógicas, pero en 1908 escribe aquí en el periódico El Nervión un artículo que a mí me parece maravilloso, que se titula Los hombres se asustan, y es la primera vez que Benita Assas se declara como sufragista. En 1913 lo que ocurre es que hay como tú has dicho, una conferencia en el Ateneo de Madrid y Benita Assas, va allí como invitada, para rebatir al conferenciante. En este momento, Assas toma postura y toma posición y se declara feminista y sufragista frente a un público eminentemente masculino y muchos de ellos no contrarios al movimiento feminista, ¿no? Es un momento de ruptura realmente. La primera consecuencia, Benita Assas volvió a casa sola porque las amigas no quisieron ir con ella. Sí. Eso fue lo inmediato, ¿no? Sí. Aparte de la anécdota, Benita Assas lo que decide es que es necesario crear un periódico, un medio de comunicación que explica a las mujeres qué es el feminismo, cuál es la importancia del movimiento feminista, cuáles son sus reivindicaciones, y por ello lo que hace es, lo primero que hace es poner un anuncio en la prensa madrileña buscando colaboradoras. Solamente hay una mujer que responde, que es Pilar Hernández Selfa, y es ella la que, junto con Benita Assas, pues inician esta maravillosa labor que entre 1913 y 1916, quincenalmente, pues sacaron un periódico netamente feminista, como ellas decían, con artículos de mucho tipo y diferente calado, ¿no? Pero con una idea muy clara, una idea pedagógica y una idea reivindicativa. La contribución de la mujer al triunfo aliado en la Primera Guerra Mundial fue premiada con el reconocimiento del derecho al voto femenino en Gran Bretaña y Estados Unidos entre 1918 y 1919. Sin embargo, aquí las resistencias ante este hecho eran enormes. Y en su vejez, Benita recordaría que las sufragistas españolas fueron despiadadamente fustigadas, sufriendo con heroico valor calumnias, insultos y desprecios. Son palabras textuales de ella. A tenor de esto, parece que no lo tuvieron nada fácil.
No, la verdad es que en todos los países el movimiento feminista tuvo muchos problemas para implantarse, muchos problemas para conseguir sus reivindicaciones. En España yo creo que ocurrieron un cúmulo de componentes que igual lo hicieron más difícil todavía. Por una parte, era un país que no tenía una tradición democrática. O sea, estamos hablando de una España que solamente tuvo un periodo, el de la Primera República, en el que, bueno, la mitad de la población, es decir, los hombres españoles pudieron votar sin ningún tipo de restricción. Aparte de esta falta de cultura democrática, tenemos que decir que, claro, si solamente un 20% de la población tiene acceso a esa ciudadanía, es más difícil que las mujeres empiecen a reivindicar también esa ciudadanía, porque no es algo que esté abierto a todas las clases sociales, ¿no? Por otra parte, el peso de la Iglesia Católica. El peso de la Iglesia Católica es fundamental también en el desarrollo del movimiento feminista en España. Bueno, con esta idea del ángel del hogar, del feminismo social, que era contrario a cualquier injerencia de las mujeres en la vida pública, ¿no? Y por último, el escaso desarrollo de la educación de las mujeres en España en estos años, ¿no? Tenemos que pensar que un 80% de las mujeres no sabían ni leer ni escribir. Entonces, claro, es muy difícil a mujeres que no tienen acceso a la cultura explicarles qué es el feminismo o que se adhieran a este tipo de movimientos, ¿no? Entonces sí, fue muy complicado. Ya nos has dicho, María José, que el pensamiento femenino, este periódico duró desde el año 13 al 16, y el siguiente salto adelante, no menos importante en la trayectoria de Benita, es en 1919 cuando junto con otras mujeres crean la Asociación Nacional de Mujeres de España. Yo creo que, en fin, yo entiendo que era una entidad de carácter moderado, posibilista, pero háblanos más concretamente de las señas de identidad de esta asociación y cuál es la relación que mantuvo, que esto es importante, con las otras agrupaciones que surgieron en número también, en fin, nutrido, organizaciones femeninas en aquellos mismos años, desde posturas y perspectivas ideológicas totalmente distintas. Sí, en 1919 se ve la necesidad de crear una asociación que aglutinase de alguna manera a todas las asociaciones feministas para ejercer cierta presión para que las mujeres empezasen a conseguir sus derechos, ¿no? O por lo menos cierta igualdad o empezar ese camino, ¿no? Quiere decir, perdona María José, que ya existían asociaciones para entonces. Había algunas, sí, sobre Sí. todo las más importantes y las más potentes vienen desde la cultura masónica. Es decir, había mujeres dentro de la cultura masónica muy importantes, con mucho peso, y lo que en 1919 lo que se plantea es, bueno, hacer una asociación nacional, una asociación que aglutinase a todas, a esas asociaciones, por ejemplo, pero también a voces individuales como las de Benita Asas o la de Carmen de Burgos Segui, para aglutinar a todas esas mujeres en una sola asociación. Realmente se iniciaron las conversaciones y al final lo que ocurrió es que, bueno, aparecieron 3 asociaciones diferentes, ¿no? La Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la Asociación de Mujeres Españolas y por último, Acción Católica de la Mujer, ¿no? La Asociación Nacional de Mujeres Españolas nace con la intención de conformarse como un grupo de presión. Es decir, en España no había un movimiento feminista de masas, no había un movimiento feminista lo suficientemente potente como para que las mujeres saliesen a la calle a reivindicar sus derechos. Entonces, desde la Asociación Nacional de Mujeres Españolas lo que intentaban era hacer presión a los grupos de poder para poder penetrar en esas zonas, en esos ámbitos de poder y poder influenciar de alguna manera, ¿no? La Asociación Nacional de Mujeres Españolas era una asociación feminista, igualitaria y que buscaba también, era sufragista también, o sea, buscaba la igualdad entre hombres y mujeres también en los derechos políticos. Durante la dictadura de Primo de Rivera en los años 20 se limitó la participación democrática y al mismo tiempo se abría paradójicamente el reconocimiento de derechos políticos a las mujeres, aunque eso sí, con importantes restricciones. Dices en el libro que las posiciones de Benita durante este periodo hipotecaron su posterior inserción en la vida política de la Segunda República, donde brilló mucho menos que otras mujeres. ¿Qué le ocurrió?
Bien, yo creo que dos aspectos son fundamentales aquí. Por una parte, es decir, durante la dictadura de Primo de Rivera hubo una apertura, una apertura muy limitada, pero bueno, sí, se empezó a hablar de los derechos políticos de las mujeres. De hecho, se integraron dentro de la Asamblea Nacional algunas mujeres, todas ellas católicas, de Acción Católica de la Mujer, pero sí que... Y estos primeros avances, Benita Asas los celebró, y eso a la izquierda pues tampoco las culturas de izquierdas pues tampoco entendieron muy bien que esta mujer alabase al dictador en estas cuestiones. También fue muy crítica, pero bueno, decía, vale, bien, de momento nos dan esto, nos tienen que dar mucho más, pero vamos a celebrarlo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra también, durante este periodo, como ya he dicho, Benita Asas defendía un feminismo apartidista, es decir, se mantuvo muy alejada o intentó mantenerse alejada de las culturas políticas, de los partidos políticos. Esto también, ¿qué ocurre? Bueno, pues que cuando en 1932, una vez ya concedido el derecho a voto de las mujeres, ella intenta integrarse en estas culturas políticas, ha perdido ya un tiempo precioso. Y además de esto, estas primeras mujeres, que pueden ser Benita Asas, Dolores Velasco de Alamán o Julia Peguero, fueron las primeras mujeres que empezaron a luchar por los derechos de las mujeres, pero carecían de algo que luego fue fundamental, carecían de estudios superiores, es decir, no eran mujeres universitarias y tampoco tenían una carrera dentro de las artes o de la literatura. Eran mujeres que eran propagandistas, tenían sus trabajos, tenían sus ocupaciones y luego aparte se dedicaban al feminismo, ¿no? Entonces, claro, una vez que llegan figuras tan potentes como Clara Campoamor, Margarita Nelken, incluso María de Maeztu, ¿no? Mujeres universitarias, mujeres que tienen trayectorias muy importantes dentro de su profesión y luego que paralelamente tienen otro tipo de, tienen también sus espacios feministas y también han tenido su trayectoria dentro del movimiento feminista, son estas mujeres las que van a acaparar más la atención. Uh-huh. Y bueno, pues tras la guerra civil, ya se ha anticipado algo antes, María José fue depurada, fue acusada de izquierdista, ¿verdad? Y desterrada, luego ya enseguida se jubiló y se vino a vivir a Bilbao, donde fallecería, pero ya muchos años después, porque vivió mucho. Falleció nonagenaria en 1968. Pero creo que para terminar, me parece muy interesante, María José, que nos hables de tu trabajo, porque como hemos dicho al comienzo, Benita es un personaje poco conocido, del que hasta ahora apenas se había escrito gran cosa, y sin embargo, pues tú aquí desvelas cantidad de información nueva, interesantísima. Bueno, ¿cómo te has encontrado tú con esta figura, por supuesto, y qué fuentes has dispuesto para reconstruir de esta manera su vida y su trayectoria? Bien, desde el principio que me empecé a interesar como historiadora de el movimiento feminista, había un nombre que aparecía, ¿no? Benita Asas, pero aparecía el nombre, los cargos que había tenido, pero no encontraba información, no encontraba documentación. De hecho, pues reorienté mi tesis de alguna manera porque por esa falta de fuentes, ¿no? Pero luego al final dije, pues voy a tirar del listín telefónico y empecé a llamar a todos los que pensaba que podían ser familiares de Benita Asas, hasta que encontré a... Tirando del apellido Asas. Sí, no, de Santa María, porque una hermana de Benita Asas se casó con un Santa María, que fue alcalde de la anteiglesia de Deusto. Entonces por ahí encontré el hilo, ¿no? Y total, que cogí las páginas blancas esas que todos conocemos y estuve llamando y encontré a una sobrina, Soledad, que ha fallecido ya. Y pues ella me habló de que esos papeles los había tenido una investigadora de aquí del País Vasco, Regina San Juan, que los había fotocopiado. Esos papeles, todo el archivo de Benita Asas se había perdido en un trastero, en una inundación, y solamente quedaba esa documentación que Regina San Juan no utilizó porque desgraciadamente falleció. Entonces, claro, ya esa documentación estaba en Madrid, conseguí la documentación de Madrid, conseguí que me la trajeran y ahí empecé. Y las fuentes, desgraciadamente, solamente ha quedado lo que recuperó, lo que conservó Regina San Juan, que son las fotocopias de Pensamiento Femenino y Mundo Femenino. Por eso, en mi biografía hay aspectos más personales que igual no están, pero no están
porque no ha habido documentación. Claro, entendido. Para que veas, Eva, los itinerarios de una investigación para llegar la a... labor detectivesca. Totalmente, pero también es lo apasionante de la investigación, ¿verdad, María José? Sí, yo lo disfruté mucho. Claro, todo. sin ninguna duda, es impresionante. ¿Y quién sabe si un día no puedan aparecer más documentos? Pues, a ver, yo estoy ahora intentando encontrar, porque otra de las mujeres que trabajó con Benita Asas, Dolores Velasco de Alamán, que me parece también súper interesante y muy reivindicativa en los derechos jurídicos de la mujer, pero no hay nada de ella tampoco. Y esa es más difícil de encontrar, porque además es de Valladolid y bueno. Pero bueno. No desesperes. No, nunca. Recordamos, Juan, antes de despedirnos, el título del libro del que hemos hablado. El libro es Benita Asas Manterola y los feminismos en España, de María José Villarrodríguez. Está editado por la editorial Tecnos. Y María José, creo que pronto has preparado una selección de artículos de Benita Asas que se va a publicar bajo el título general de Los hombres se asustan, que es un título que a uno le da un escalofrío. No, bueno, es el artículo de 1908 sí, ya lo de has Benita. Sí. Va a salir este libro pronto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es una edición de la editorial es la Universidad del País Vasco, y este tipo de ediciones, bueno, pues tiene que tener una revisión por pares, claro. Tiene que estar, bueno, entonces ahí estamos esperando la última revisión. Enhorabuena por todo este trabajo, María José. Vale, gracias. Muy bien, María José, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, agur, Juan. Venga, agur. Agur, Juan. Agur, María José.